Necesito de ti, como la gaviota necesita del mar para vivir. Necesito de ti. 16. Sí, señor. Por el tiempo. Además que hay nombres de personajes en la historia del universo que en alguna vez de nuestra vida, si uno retoma esa lectura, se da cuenta que esas personas han vivido algo en el pasado, han solucionado algo en el pasado y que ahora nos brindan la posibilidad de que nosotros también podamos solucionar. Sin embargo, hay un distanciamiento, ¿no? No le prestamos atención. Un distanciamiento de tiempo bastante fuerte. Sin embargo, ellos estuvieron sujetos a pasiones y a debilidades como las nuestras. La Biblia llama a los héroes de la fe. Héroes de la fe. Sí, hombres y mujeres que vivieron en el tiempo bíblico y sus historias quedaron allí, no para que uno las lea, sino para que uno se identifique con ellas. Porque las mismas pruebas que ellos pasaron, las hemos pasado las generaciones subsecuentes, las que vinieron después de ellos. Claro. Y cuando nosotros leemos esa historia debemos alimentarnos, fortalecernos y seguir adelante. Y además que esas historias traen un buen resultado. Sí, señor. De eso se trata hoy el tema. De eso vamos a hablar. Sí. Bueno, feliz lunes, pues. Gracias, César. Dios te bendiga. Venezuela, buenos días. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre toda esta patria hermosa, que así como la lluvia temprana y tardía riega la tierra, así la bendición de Dios pueda fluir sobre toda esta república hermosa y muy especialmente también por toda la familia TVS, esa familia hermosa y maravillosa de TVS que conformada por el presidente Winston Vallenilla, su esposa, sus hijos, muy especialmente también por nuestro productor principal, Andrés Plaza, y todo el equipo de camarógrafos y toda una familia que todas las mañanas estamos aquí para llevarte entretenimiento y para llevarte también paz, bendición y principios de espiritualidad. Precisamente en la mañana de hoy quiero hablarte, vamos a comenzar una serie de estudios que he llamado Aprendiendo de los héroes de la fe. Y precisamente hablaba con César en la introducción y le decía que la Biblia hay muchos hombres y mujeres que hicieron grandes cosas y que sus historias quedaron allí plasmadas. Historias para que nosotros pudiéramos vernos identificados y seguir adelante. Por ejemplo, tenemos en primer lugar a Job. Job es un ejemplo histórico maravilloso de lo que pudo ser un hombre y sobrevivir a los grandes problemas. Por ejemplo, en primer lugar, Job fue un creyente en Dios. El capítulo 1, versículo 1 del libro de Job dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aparte de ello, Job era un padre de familia. Capítulo 1, versículo 2 dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Job era de grandes recursos económicos, un hombre poderoso económicamente. Dice el capítulo 1, versículo 3, que su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales, era el más poderoso económicamente de su época. Pero aparte de ello, Job oraba por sus hijos diariamente. El versículo 5 del capítulo 1 nos dice: y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, era un hombre consagrado. Aparte de ello, luchaba por los más débiles. El capítulo 29, versículo 16 al 17 del libro de Job, dice que a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía
me informaba con diligencia y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Luchaba por los más vulnerables de la sociedad. Era esposo fiel también en una de sus características principales. Dice él en el capítulo 31, versículo 1 y 2, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a la Virgen de mi pueblo? Porque ¿qué recompensa me daría Dios de arriba? ¿O qué galardón me daría el Omnipotente? Otras virtudes de Job, empresario justo. El capítulo 31, versículos 13 y 14 dice, si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, esta expresión habla del contrato colectivo. Cuando discutían el contrato colectivo, Job era justo con sus empleados y con sus trabajadores, porque su lema era, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? Otro aspecto positivo de Job, a pesar de su riqueza, nunca amó el dinero, el gran mal del siglo XX y siglo XXI, el amor al dinero. Mire lo que decía Job en relación al dinero. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, esto también sería maldad juzgada y habría negado al Dios de la gloria. Está en el libro de Job capítulo 31, versículos 24 y 28. Ahora, no se alegraba por la desgracia de sus enemigos. Generalmente nosotros cuando alguien nos hace algo, cuando nos tira duro y sabemos que le pasó algo fuerte, uno dice, no me alegro, pero me entró un fresquito. O uno dice, la venganza es dulce. Pero estas bajezas humanas no estaban en el corazón de Job. Job dice, si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué mi lengua al pecado pidiendo maldición contra ese enemigo mío gratuito. Job 31, versículos 29 y 30. Este hombre, con todas estas características maravillosas, temeroso de Dios, rico, empresario justo, buen padre, que oraba por sus hijos, que luchaba por los más vulnerables, llegó el momento en que sufrió una prueba dura, muy fuerte. Y la primera de ellas es que en un día pierde sus bienes, perdió todos sus bienes. En un día sus 10 hijos murieron. Y es entonces, ante esa prueba de perder todos sus bienes y de morir todos sus hijos en un mismo día, él no renegó, él no maldijo, sino que sus palabras fueron, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová da, Jehová quita, sea el nombre de Jehová bendito. Pero aparte de esa prueba, lo cubre una terrible enfermedad. Dice la Biblia, una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto, una teja, para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de la ceniza. Una enfermedad terrible que lo cubrió totalmente. Aparte de ello, su esposa lo intimida. En medio de la prueba, cuando perdió sus hijos, cuando perdió todo, cuando la enfermedad lo envolvió, su esposa, en vez de darle ánimo, le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Cuando necesitamos el apoyo, a veces todos nos dan la espalda. Pero ¿cuál fue la respuesta de Job ante su enfermedad y ante la intimidación de su esposa? Él le dice, como suelen hablar las mujeres necias, así has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y nunca Job prestó su boca para maldecir al Señor. Y en última instancia, sus amigos le condenaron. Cuando lo vieron empobrecido, enfermo, su esposa le abandona, sus criados no lo toman en consideración, entonces él se desahoga con sus amigos y sus amigos le condenan y le dicen, estás en esa situación
porque pecaste contra Dios. Pero es entonces cuando Él, en medio de las pruebas y las dificultades, se para firme y le dice a sus amigos: ustedes me condenan, ustedes se han olvidado de mí, ustedes creen que es porque yo me he comportado mal y he pecado contra Dios. Pero quiero decirles que esta prueba tan difícil, Dios está conmigo. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Una enfermedad terrible me envuelve. Lo he perdido todo y ustedes me condenan. Pero ahora busquen un pedernal, busquen un cincel y escriban lo que voy a decir a continuación. Escriban para que mis palabras no la borre el tiempo, para que no queden sepultadas en la historia. Escriban lo que voy a decir a continuación. Yo sé que mi Redentor vive y después de deshecha esta mi piel, yo le he de ver cara a cara, porque mi Redentor se levantará del polvo y me levantará. ¿Qué enseñanza aprendemos de Job? Que en medio de la prueba y de la dificultad, no pierdas nunca la fe, no pierdas nunca la esperanza. Y eso es la enseñanza que recibimos hoy de Job, ese héroe de la fe del Antiguo Testamento. Y lo que dijo claro, no hay que perder la esperanza. A ver, yo le agregaría también a eso, pastor, y usted lo sabe, lo hemos hablado infinidad de veces, la fe. Tener fe, ser constante y además luchar siempre por un objetivo claro y transparente, ¿no? Y creer en el prójimo, ayudar al prójimo. Y es allí donde, por ejemplo, en esta vida de este hombre, muy famoso el libro de Job, aunque su historia data de 2100 a 1900 años antes de Cristo. Wow, bastante tiempo, más los 2000. Más los 2000 después de Cristo, sí señor. Se mantiene consolidada esa historia y nos fortalece. Porque fíjese que después de toda esa prueba, que él pierde todo, donde la mayoría entra en una crisis existencial. Amigo, no sé cuál es tu situación en este momento, pero quiero decirte en esta mañana que Job pasó por la misma situación y luego Dios intervino. Y cuando Dios intervino, Él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, Señor, gracias porque tú me oíste, el Señor lo sanó, lo bendijo, lo que perdió se lo multiplicó por 2 y volvió a tener 10 hijos, entre ellos 3 damas que eran las más hermosas de toda la tierra. En conclusión, confiemos en el Señor, sí, Señor, en las malas, en las buenas, en la alegría y en la pena. No reniegues, sigue adelante. Él no te ha abandonado, Él no te dejará ni te desamparará. Siempre, Dios te bendiga. Siempre y cuando el corazón esté abierto para recibirlo. Sí, Señor, porque el corazón siempre tiene que estar abierto, así como Job, claro, que era temeroso de Dios y apartado del mal. Dios te bendiga en este comienzo de semana. Soy el pastor Alexis Romero y esta fue la sección Expresiones de Fe, con una expresión de fe de Job. Yo sé que mi Redentor vive. Que sea tu lema en esta semana y siempre. Dios te bendiga, Venezuela. Para vivir.